Buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de 217. Hoy tenemos, como siempre, Iván Ortiz al otro lado y hoy me tenéis a mí, así como un poco novedad para hablar de este deporte en el que reconozco, me estoy introduciendo hace poco a poco y aprendiendo mucho de lo que Iván Ortiz, sobre todo, nos enseña y nos va enseñando. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues un placer de volver a estar aquí en otro vídeo de hockey hielo y de estar también aquí hablando contigo. De- bueno, de ir introduciéndote un poco también en Sí, este, claro. en este deporte, a ver si te ganamos para la causa. Hombre, ya tenéis muy ganado, ¿eh? Me parece un deporte súper interesante, muy dinámico y con mucho analytics, tiene de todo. Y además, al menos así haré un poco de novato, por si hay gente que nos escucha y aún no entiende varias cosas, pues se pondrá un poco a empatizar conmigo y así también ir aprendiendo contigo, que tiene muchas aristas este deporte muy interesantes. Empezamos hoy. Vamos a hablar de... Hemos tenido polémica, ¿no? En la NHL la semana pasada. ¿Qué pasó con Patrick Sí, Lane? ha habido un poquito de polémica con uno de esos nombres que, bueno, ya intuíamos un poco que algo podía pasar, algo nos decía, bueno, esto igual tenemos noticia y es que, Ujú. bueno, comentamos en un vídeo anterior que Pierre-Luc Dubois, jugador Sí. de Columbus, se Ajá. quería ir Sí. y por este motivo su entrenador, John Tortorella, en uno de los últimos partidos lo dejó sentado en el banquillo prácticamente habiendo jugado 4 minutos. Ujú. Entonces acordaron un traspaso con Winnipeg a cambio de Patrick Laine Ujú. y Jack Roslovic, que también se ha ido de Winnipeg a Columbus. Y Laine es un jugador que ofensivamente es muy bueno, pero que tiene cierta fama que defensivamente tiene lagunas. Y Ujú. se junta con John Tortorella, que es un entrenador muy exigente en el plano defensivo Ujú. y también con un carácter un poco fuerte. Y Laine también tiene un carácter personal, vamos a decir, un Ujú. carácter personal. Entonces se juntaban dos puntos Dos ahí bombas. calientes y no tardaron mucho en dar la primera noticia. Y es que en el partido contra Carolina Hurricanes, después del empate a 2, en el que Patrick Laine tampoco se esfuerza mucho en la cobertura defensiva, lo sientan en mitad del Ujú. segundo periodo y no vuelve a salir en todo el partido. Vaya. Ahí entonces está la polémica y justo al día siguiente aparece Ujú. la noticia que Laine había tenido alguna disputa verbal con alguno de los asistentes de Tortorella. No Ujú. trascendió el motivo, pero bueno, ahí quedó ya, digamos, el primer punto de conflicto entre ambos Ujú. jugadores. Y teniendo en cuenta que el hecho de que te sienten en hockey hielo durante todo un periodo y medio, no es lo normal, sobre todo en un deporte que tiene tanta rotación y es tan dinámico. Entonces, Ujú. llama la atención. Claro, claro. Y Laine, así como has comentado, ¿tiene lagunas defensivas por calidad o porque realmente pasa bastante cuando toca la defensa? 50-50, vamos a decir que es 50-50. 50-50, es decir, no es una cosa que le guste mucho, tampoco le pone mucho interés, Ujú. pero es que, claro, ofensivamente es un jugador que te ofrece mucho, es un jugador que tiene Ujú. un Claro. remate muy efectivo, entonces normalmente ahí está un poquito el juego de las líneas de poner al Aine con algunos jugadores más responsables defensivamente que sepan Ujú. guardar la posición y cubrirle un poco y entonces como ocultar un poco esas lagunas. Hay que decir que en el plano ofensivo empezó bien, Ujú. empezó marcando, empezó con lo que se esperaba de él y defensivamente pues también dejó algunas cosas de las que se esperaban de él. Claro. De hecho, no es la primera vez, ¿no? que hace este movimiento el entrenador No, Tortorella. no, Tortorella ya ha dejado algún que otro no enfrentamiento, sino ya con algún que otro jugador no se llevaba Mm. bien y durante su etapa en los Rangers ya hizo lo mismo con Marian Gaborik, que era en ese Ujú. momento su pilar ofensivo más importante y también a partir de un empate en el que no actuó bien defensivamente, pues al banquillo y no volvió a entrar. Quiere decir que es una Ujú. decisión que ya suele tomar el de, bueno, ya le conocemos, un entrenador con Claro. carácter Ajá. y esto le Claro. suele pasar. De hecho, una de las cosas que, y ahora vamos a ver, ¿no? Como vemos en este partido concreto,
Vamos a poner aquí... Uy, esta imagen que se nos pone encima, pero bueno. Vemos aquí esto. Explícanos exactamente qué es esto que ves con puntitos, que parece cuando vas a desfragmentar el disco en el ordenador. Esto asusta un poco cuando se ve, pero es una gráfica de shift. Un shift en la NHL es un turno que tiene el jugador sobre el hielo. Y en la NHL los shifts suelen ser turnos muy pequeños de tiempo. Son aproximadamente entre 45 y 55 segundos, un minuto como mucho. Y son rotaciones continuas, son esfuerzos en muchos casos muy explosivos, muy intensos y es mucha rotación. Y entonces aquí podemos ver, digamos, todos los momentos en los que cada jugador ha estado sobre el hielo. Vemos cómo están algunas columnas marcadas en azul y en rojo. Estos son los momentos de superioridad que ha tenido cada equipo. Y he marcado 2 puntos, que es toda la franja amarilla, es el tiempo que estuvo Patrik Laine sin estar sobre el hielo, que coincide con el segundo gol que marcan de Brock McGinn. Claro. Y esto también nos va bien, este tipo de gráficas, para ver sobre todo la enorme rotación que hay durante un partido. En fin, no vemos espacios tan largos pintados como en la ausencia de Laine, a excepción de los 2 porteros. Claro, hay excepto los 2 porteros, hay algunas más gordas que imagino que coincidirá con defensas, ¿no? Que deben hacer un poquito más. Sí, los defensas, ¿no? Como en la NHL son 3 líneas defensivas y 4 ofensivas, normalmente los defensas, que generalmente no tienen un desgaste físico tan grande como puede ser un atacante que se mueve más sobre el hielo, hacen shifts un poco más largos, pero tampoco son grandes diferencias. Entonces ahí sí que nos va muy bien el juego, por ejemplo, de ver quién hace pareja sobre el hielo. Por ejemplo, vemos claramente que Seth Jones y Vladislav Gavrikov en Columbus habitualmente coinciden sobre el hielo, aunque vemos que eso no es fijo. Las rotaciones por el momento que entre uno salga otro. No está tan equilibrado. Claro, hay una especie de... Bueno, la idea siempre que tienes no es que las líneas juegan siempre juntas, pero la práctica son rotaciones que coinciden más o menos algunos, ¿no? Pero es una cosa que va rotando mucho, ¿no? Exacto, la idea sí que es que coincidan las líneas sobre el hielo, pero claro, también ha de ser la oportunidad en la cual se puedan cambiar. O sea, si es en un momento de pausa, sí que se cambian de manera correcta, pero si es un cambio mientras está la acción, puede haber un momento que un jugador esté presionando y se cambie otro. O sea, puede ir... cambian de golpe, claro. En medio de... Exacto. Esto es interesante, ¿no? Porque esto abre una dimensión, esto otorga, ¿no? Una dimensión estratégica enorme. Es decir, al final, cómo preparas los shifts, cómo haces estos cambios, ¿no? Cómo, según los factores del juego, pues deben influir, ¿no? En tu rendimiento. Exacto, y sobre todo un juego táctico incluso con el otro equipo muy grande, porque normalmente tú intentas contrarrestar la línea de tu rival también para potenciar o para disminuir el efecto del otro equipo. Generalmente la estructura de las líneas, históricamente siempre las 2 primeras líneas eran las líneas más fuertes ofensivamente, la tercera línea era la que se conocía como la checking line, que era una línea más física, más de contrarrestar, no buscaban el ataque. Y era normalmente esa tercera línea es la que se enfrentaba a la primera línea del equipo rival. O sea, yo no busco atacar, pero busco generar desgaste físico y generar que tu mejor línea no genere peligro. Y la cuarta línea normalmente era una línea ya más de descanso, más de, pues, no renunciar a la pastilla, sino alejarla y crear un poco de caos. Y luego dentro de esas líneas, pues ya podemos, como en el caso que hemos comentado de Laine, podemos tener un jugador ofensivo, luego un jugador que sea más de trabajo. Se va equilibrando, pero es lo que comentas, hay un juego táctico rápido de decir, sacas tu primera línea, yo te contrarresto. Es muy dinámico.
Claro, claro, es muy dinámico y sí, sí, es. Y me recuerda también a los juegos de cartas de Magic y demás, ¿no? Que yo que soy rolero, ¿no? Que vas sacando esto contrarresto con este tipo de ataque, ¿no? Con este tipo Exacto, exacto, sí, sí. es interesante. A eso sumándole una velocidad de vértigo que va este deporte, ¿no? Sí, sí. Que Y, te obliga a y el reaccionar hecho y a estar de, atento. ujú, y el hecho de que tienes que cambiarte en décimas de segundo Claro, y tienes que estar atento porque en el momento en el que haya más jugadores sobre el hielo, ya está sanción. claro. O si dejas a tu equipo con menos jugadores sobre el hielo o sales cuando están Le estás dando atacando, superioridad. ya Sí, le te estás dando dejas en una situación muy superioridad. comprometida. En esta Es gráfica que muy, estamos viendo aquí, ahí vemos los dos tramos que ha comentado, ¿no? Sombreados, el azul y el rosa, que son dos tramos que sí, indican zonas jugadas de power play, ¿no? Entiendo, como me has sí, explicado. sí, Pues sí, justo Power Play, yo que estoy aquí en la NFL, me hablaste el otro día de que hay una posición en el hockey que cuando hay superioridad que sería el quarterback. Explícanos esto, sí. ¿de qué va este quarterback del Bueno, hockey? pues la posición de quarterback en el power play normalmente será cuando, bueno, una de las formaciones más habituales cuando estás en situación de superioridad es la conocida como 1-3-1, Ujú. que es un defensor que se mueve por la línea azul, que es Uy, descuento, el que descuento. distribuye, salud. Tienes tres jugadores que forman una línea, dos en las alas, uno en el centro, y luego tienes un jugador que normalmente hace de pantalla delante del portero o que se va moviendo para ofrecerse a los dos jugadores que están en las alas. Ujú. Entonces el defensor se le conoce como el quarterback, porque, bueno, tú que dominas más de fútbol americano, comparte algunas similitudes con la posición de Ujú. quarterback. Es decir, es el jugador que se encarga de distribuir la posesión, Ujú. no tiene a nadie detrás, es decir, en el momento en el que la pierde o hace un mal pase, no tiene ninguna cobertura detrás, tiene que conocer también las rutas que le juegan tanto los defensas como los Ujú. atacantes, y a su misma vez, bueno, es un jugador que tiene que tener mucha agilidad para cubrir en el momento en el que se pierda la pastilla para mantenerla en zona ofensiva. Claro. Es, es una posición muy, muy importante que se ha desarrollado mucho en los últimos años, porque ya no se busca ese defensa típico, defensa físico, corpulento, con poco dominio, que era lento Ujú. patinando, pero que daba buenos golpes, sino que ahora se busca un jugador que te sume ofensivamente. Más versátil. Y siempre es un defensa, no hay situaciones de que ese uno detrás se pase un jugador atacante. Generalmente sí, generalmente es un defensa que se especializa en esa posición. Ujú. Y cuando están siendo de su normalmente es un defensa, que es el que ocupa esta posición, y cuatro atacantes. Cuatro atacantes. Aunque, dependiendo de las características de los jugadores, uno de los jugadores que está en las salas siempre es un Ujú. jugador que tiene un buen remate de primeras. Vale, Entonces, puede ser que sea un defensor en este caso. vale. Interesante. Es muy interesante. Y imagino que estos jugadores especializados, ¿no? Entran en el momento que hay una power play, entran, ¿no? Es decir, hacen el shift y entran allí, ¿no? Sí, en el momento que hay un power play, bueno, pues el face-off en el que ya están en superioridad Mm. y lo principal es distribuirse, conseguir ponerse en posición de uno Ujú. tres uno para poder jugar Vamos a verlo el control de esta manera. con esta gráfica esta captura que nos has pasado del partido de Tampa. Aquí vemos, explícala, ¿qué estamos viendo aquí para darle forma a lo que nos acabas de explicar? Bueno, pues aquí, pues justo lo que hemos explicado, tenemos un jugador en la línea azul, que sería Ujú. el quarterback. En este caso es Víctor Hedman, que es uno de los mejores, si no el mejor en esta posición. Y luego vemos que están marcados los dos alas. En el caso de Tampa Bay, que es uno de los mejores power plays, los dos Ujú. jugadores de las alas están especializados. En el caso de Stamkos, un jugador con un muy buen remate de primeras, que de hecho lo vemos ahí que ya está preparado para rematar. Y en Ujú. el otro lado está Kucherov, que Kucherov es un jugador que también tiene buen remate, pero muy buena capacidad de pase. Ujú. Entonces, siempre en el power play hay uno de los jugadores que tiene muy buen pase también para poder distribuir a cualquiera de los puntos. Vemos en Ujú. el centro también uno de los jugadores que su función es atraer a los defensas para poder abrirla mejor por los lados y Ujú. el jugador que está en pantalla delante
del portero. Y como hemos dicho, ya vemos que Hetman en este caso está muy cerca de la línea azul. No hay nadie detrás. Si la pierdes ahí, estás perdido. Estás Y perdido, ¿no? si se te va la pastilla al otro lado de la línea azul, todos tus compañeros han de salir. Claro. Porque bueno, en el hockey, para entrar en zona ofensiva, lo primero que tiene que entrar es la pastilla. Es el pack. No puede entrar nadie antes. En el momento en el que entra alguien antes, es offside. Es offside. Interesante, muy interesante. Y pregunto al aire, ¿hay algún tipo más de formaciones en Power Play o esta es la que se suele utilizar normalmente? Esta es una de las más habituales, pero sí hay diferentes. También se pueden poner, comentabas antes el tema de si eras solamente en defensa, también se pueden poner en situación 2-3. Vale. Entonces renuncias al jugador del centro, o sea, el jugador que está más navegando en zona central tiene que cubrir tanto la zona central como la frente del portero, pero tienes más seguridad sobre la línea azul porque tienes a 2 jugadores que la están manejando. Entonces, esa situación sí que normalmente son 2 defensas. Es un poquito más sencilla de defender porque realmente puedes cubrir en la formación de defensa. Ya puedes mandar a cada uno de los defensas, pero eso mismamente te da más seguridad porque no hay nadie. Esta es más cubierta la línea azul. Una versión más agresiva y otra más conservadora, ¿no? Sí, aunque generalmente ahora la que más se utiliza es la 1-3-1, sobre todo por el cambio que ha habido generacional de defensas. Tipo de jugadores, ¿no? Que ahora hay preparados para llevar esa tarea. Qué bueno. Pues nada, ahora antes de acabar el vídeo te quiero hacer una pregunta así un poco a contrapelo, no la habíamos hablado. No, ¿quién estás? Para que nos digas, no, espero que sea fácil, si no, pues lo respondes otro día. De lo que llevamos ya un cuarto de liga, ¿no? Más o menos, de esta liga un poco acortada, debemos llevar más o menos, un poquito más. ¿Qué equipo que se está actuando por encima de sus expectativas o de lo esperado? Es decir, que está teniendo más buena suerte, y qué equipo está por debajo de lo que debería haber conseguido o anotado. Pues ahora justo... sí que hay equipos que empezaron muy bien y ahora como que están empezando un poquito a flaquear un poco. Me parece muy curioso y remarcable el caso de Dallas. Los Dallas Stars empezaron más tarde por protocolo COVID y luego arrancaron muy fuertes, pero ahora ya a medida que están todos los equipos un poco cogiendo calor, están viendo un poco las cosas complicadas, ya se les están complicando más. Luego, de equipos a título personal, yo me esperaba quizás un poquito más de Nashville. Nashville es un equipo también que tiene buenos nombres, pero que está navegando un poquito entre zona media, últimamente mejorando un poco más. Y en cuanto a equipos que estaban peor y que están actuando mejor de lo esperado, yo mencionaría Chicago. Chicago es un equipo que prácticamente empezó con muchas lesiones, con Jonathan Taves fuera uno de sus pilares, con porteros prácticamente sin experiencia NHL, con un puñado de partidos, todos ellos suplentes, y ahora últimamente están haciendo un muy buen rendimiento, con un scouting europeo muy bueno. Están sacando mucho rendimiento del scouting europeo. Nashville tampoco ha tenido suerte porque, claro, es que a Tampa no le gana, creo que no debería ganar un partido en su vida, Nashville a Tampa, y ha perdido. Estos últimos que le ha tocado, claro, en tromba. Ahora, ¿cómo está? Porque ahora ya te estoy robando preguntas, pero claro, en el tema hablando, ¿no?, de los shifts y demás, en esta liga donde te enfrentas tantas veces seguidas a los mismos equipos, el conocimiento entre unos y otros debe ser mucho más mayor, ¿no? Debe ser muy diferente a otras temporadas. Exacto, ahora el tipo de calendario es diferente, con equipos que se enfrentan muchísimas veces seguidas, entonces ahí hay que agudizar un poco ese juego entre el rival y tu táctica, y sobre todo el hecho ahora de que estamos viendo cada vez pues, más rotaciones, más entrada de jugadores jóvenes, y el tema de los shifts. Bueno, hemos hablado del tema de que no jugaba Laine, pero en el caso contrario, por ejemplo, Edmonton
tuvo sobre el hielo en los últimos instantes a Draisaitl y McDavid más de 5 minutos seguidos. Madre mía, ¿cómo aguantan estos? Es una barbaridad y sobre todo en un momento en el que buscaban remontar, por lo tanto la intensidad ofensiva era mayor. Claro. Y entonces estás gastando a tus jugadores en una temporada en la que el calendario es muy comprimido y por eso entra un poco el juego de cómo gestionar también el físico de tus jugadores. Genial. Genial, pues nada, Iván, ya sabéis, si tenéis más dudas sobre NHL en general, lo que hemos hablado hoy, sobre los shifts, sobre la posición del quarterback en las situaciones de power play atacando, pues aquí tenemos a Iván Ortiz, que le podéis preguntar aquí en el vídeo o lo podéis preguntar en iortizm en Twitter, que les responderá muy amablemente, que sabe muchísimo y que, oye, me lo he pasado en grande haciendo este vídeo y creo que vamos a hacer unos cuantos más, que a mí me pica la curiosidad. Quiero que me alimentes de analytics y de NHL. Y yo encantado. Yo si tengo que explicar, y a mí que me gusta entrar al detalle de estos temas, tanto de números como de táctica y demás, a mí si me dan cancha, yo estoy encantado de poder explayarme y poder comentar y poder tanto también aprender, tú que tienes también más mano incluso en analytics de fútbol americano, pues también ir desarrollando un poco más el tema. Y yo encantado de que te haya gustado y que espero también que os haya gustado y que hemos estado un poquito más didácticos en cuanto a hockey. Pues ya sabéis. Sí, bueno, aquí la gente sabe que aquí viene a sufrir, O sea, los que entráis en el vídeo sabéis que aquí venís a sufrir y venís a comeros chapa de analytics. Esto que ya sabes a qué vienes. Quien viene aquí vamos a aprender, pero por lo difícil. Vamos a aprender por lo difícil. Así, bueno, pues muchas gracias. Suscribiros al canal de 217 para que, si ya queréis que os avise, nos lo vamos a obligar, pero si queréis que os avise, le deis a la campanita, ¿vale? Para que os notifique. Y nos vemos en breve con otro de estos fantásticos vídeos de NHL con Iván. Hasta luego, Iván. Hasta luego a todos, un placer.